Saludo cordial de quienes hacemos los medios legislativos. Se han cumplido ya las elecciones presidenciales, de asambleístas, también el Parlamento andino y por supuesto la consulta popular. Tenemos ya las definiciones con respecto a quienes van a estar en una segunda vuelta para presidente y vicepresidente. Y tenemos ya casi conformada las curules en la Asamblea Nacional. De esta manera se permite saber hacia dónde vamos en el ámbito económico, en el caso de la Asamblea Nacional. Y claro, nos falta todavía por determinar qué ocurrirá el próximo 2 de abril con respecto a presidente y vicepresidente de la República. Vamos a hablar esta relación de los sectores productivos y la economía frente a los nuevos gobernantes o al nuevo gobierno. Yo soy Ramón Bravo y esto es Termómetro Ciudadano. Iniciamos. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Muy bien, iniciamos entonces el programa. Vamos por unos minutos a pedir disculpas. Hay un pequeño atraso de nuestro segundo invitado. Ahora mismo lo vamos a conocer debido a que nos llamó. Se encuentra en el tráfico. Es de también decirles que Quito se encuentra soportando desde hace varias semanas, no solo Quito, sino todo el país, fuertes lluvias. Cuando llueve, pues lógicamente el tránsito se pone un poco más complicado. Así que ya mismo esperaremos a quién va a formar parte de nuestro grupo de invitados. Los conocemos en la siguiente claqueta. Carlos Alberto de la Torre Muñoz, Quito, Pichincha, economista graduado en la Universidad Católica del Ecuador. Actual director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica del Ecuador, consultor docente e investigador. Autor de varios libros técnicos y de publicaciones científicas en revistas, indexadas a escala nacional e internacional. Marco Carrión, Quito, Ecuador, ingeniero mecánico, vinculado a la industria metalmecánica y a la docencia universitaria en esta especialidad. Presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha. Muy bien, gracias. Esos son nuestros invitados y también queremos saludar con respeto a quienes han venido, ciudadanos que se han dado cita, ciudadanas también, a esta sala, el José Mejía Lequerica, y podrán emitir sus comentarios, criterios, preguntas de manera libre. Pueden seguirnos también a través del hashtag Retos Productivos, y en Facebook como TVL Legislativa y la Radio Asamblea. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a ver o escuchar nuestro programa, visite nuestra página institucional www.asambleanacional.gov.es. Hasta que entonces venga el ingeniero Marco Rolando Carrión. Es un gusto saludarlo. Economista Carlos Alberto de la Torre, es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica. ¿Cómo ha pasado, economista? Muy bien, muchas gracias, con expectativas frente a lo que nos deparan estas siguientes semanas en relación al tema político y evidentemente con expectativas y preocupación de lo que nos espera y se puede hacer en materia económica. Así estamos todos, con gran expectativa. Este programa se transmite ahora mismo, en vivo a nivel nacional por la radio y TVL Ecuador. Aparte de eso, nuestros compañeros del Departamento de Redes está haciendo su trabajo con respecto a lo que aquí se diga. Bien, vamos a ir entonces al punto, economista Carlos de la Torre. Ya tenemos entonces, como le decíamos en la introducción del programa, 2 candidatos a la presidencia y tenemos también una Asamblea Nacional que tendrá una mayoría total aquí en la Asamblea, con 69, otros dicen que hasta 76 todavía, pero ya esa es una mayoría absoluta. Así las cosas y también con un grupo creciente del movimiento Creo, que también crece en su número y serán dos fuerzas de las principales en torno a la legislatura. Y tenemos también 2 candidatos. ¿Cuáles son las primeras nociones que usted tiene sobre la marcha o la visión económica que el país debe tener en estos momentos? Bueno, primeramente tenemos que ser conscientes de que más allá de cuál sea el triunfador en esta segunda vuelta, de cuál sea la composición de la Asamblea, existe una realidad económica muy particular que tiene que ser atendida desde una perspectiva muy técnica en el corto plazo.
mucho más allá y por fuera de las ofertas que se han hecho de campaña, tenemos que entender que la economía ecuatoriana en este momento está apenas despegando luego de una situación de recesión que nos afectó durante algunos meses, y esto demanda ciertos ejercicios en materia de política económica que van más allá de ideologías y de direccionamientos que puede dar uno u otro candidato. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere seguir impulsando a esa economía para que logre salir adelante y logre ya estabilizarse y empezar a crecer nuevamente. ¿Esto qué es lo que implica? Esta economía, nuestra economía, es altamente dependiente de la participación del Estado a través del gasto y la inversión públicos. La actual economía. Sí, la actual economía. sí. Y podríamos decir que es un elemento de carácter estructural que viene de años atrás y no es el sector privado el que la está empujando. Si no, no se entendería que con la caída de los precios del petróleo, que afecta fundamentalmente al erario público, no se entendería esta etapa recesiva si es que hubiese sido el sector privado el motor de esta economía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se reducen los ingresos fiscales, se reduce esa inversión pública, se reduce ese gasto y la economía empieza a desacelerarse. ¿Por qué? Porque el sector privado por sí solo no tiene la capacidad de empujarle a esa economía y es altamente dependiente de esta participación del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? La reactivación de la economía se ha estado realizando a sí mismo con la participación del Estado, con recursos que en gran medida han tenido que venir desde financiamiento externo e interno también, y si es que esta dinámica es interrumpida o es manejada de otra manera, puede llevar a que ese proceso de salida en el que estamos ya inmersos, de salida de esta etapa recesiva, pueda colapsar y la economía ecuatoriana no termine de salir y podamos enfrentar otra vez una situación de problemas. Muy bien. Hacemos esta introducción nada más y creo que ahora, no sé si todavía redes sociales ya tengamos los datos, sino un punto más. Esto de la economía altamente dependiente del Estado es precisamente el tema de discusión de ambas candidaturas, de cómo llegar a una forma, a un modelo diferente que no sea esta dependencia, esta a la que usted hizo alusión. Y esa vía es la que todavía se encuentra en discusión economista. Así es, y desgraciadamente desde las propuestas de campaña no hay claridad en cómo se va a manejar la economía, ya saliendo un poco de este plazo inmediato en el que tal vez no hay mucho espacio para discusión, o si es que se adoptan medidas que no corresponden, entraríamos en lo que yo había indicado, otra vez en una etapa recesiva. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el mediano y en el largo plazo? Una candidatura en particular está ofreciendo reducción de los impuestos. Entonces, ¿qué significa eso? Reducción de los ingresos públicos con los cuales se alimenta esta dinámica de la economía, y por otro lado se hacen diversos ofrecimientos que implican en cambio un crecimiento importante de la economía, es decir, la generación de empleo implica una dinámica económica que por el otro lado no podría darse porque se estarían restringiendo recursos para que funcione. Entonces, no queda claro ya desde una perspectiva técnica una relación causa-efecto entre lo que se ofrece y lo que realmente se podría realizar. Desde la otra perspectiva, en términos de la candidatura que tiene un enfoque netamente social, es evidente que hay un requerimiento de recursos, y aquí tal vez sí se puede hablar de consistencia en términos de que no se ha hablado de ninguna manera de políticas que afecten a los recursos que ingresan a la caja fiscal, es decir, aquí no hay ninguna alusión al tema de impuestos, quizás sí una calibración que es correcto, también se habla de una calibración en relación al endeudamiento externo, es decir, hay la posibilidad de hacer un reperfilamiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que han dicho, ¿no? Sí. Que todo eso hay que estudiarlo, no lo ha dejado abierto el señor Moreno en el caso de ser elegido. Exactamente, pero ahí tal vez sí hay coherencia en términos de que no se está generando una contradicción entre unas propuestas y otras. Muy bien. Compañera Salomé Logroño, qué gusto saludarle. Salomé Sandoval. Sí. La confundí con otra de las compañeras del Departamento de Comunicación. Salomé, qué gusto saludarla en esta nueva semana de trabajo. A ver, cuéntenos qué nos ha dicho en las redes sobre el tema propuesto. Bienvenida. Bueno, otra vez un saludo a la ciudadanía, a nuestros invitados, al público que está aquí presente. Comentarles un poquito que esta vez en redes sociales vamos a hablar de un tema muy importante, y es que en las últimas semanas, bueno, en los últimos días más que nada, hemos visto un video que ha circulado por redes sociales, no sé si usted lo ha visto, Ramón, sobre el cacao ecuatoriano. A ver. No, bueno, no lo he visto. A ver, el video que les comento un poco
indica que el cacao ecuatoriano es el principal exportador de cacao fino de aroma. No sé si nuestro invitado lo sabía, Ramón lo sabía. No sé si, ya bien lo vemos si el economista lo conocía. Bueno, les voy a comentar un poco el tema. Es el más rico. Les voy a comentar un poco el tema, decirles que Ecuador pasó del 7º al 4º lugar como exportador de cacao fino de aroma y se mantuvo en el primer lugar durante todo el 2015. Esto representó para el país alrededor de 750 millones al año, lo que significó un incremento de 325 millones. Me gustaría conocer a mí la posición de nuestro invitado. ¿Qué opina sobre la exportación del cacao, que históricamente ha sido conocido como el granito de oro? Ya, muy bien, aquí hay que también hacer un análisis un poco más detallado en términos de un diagnóstico de lo que ha sido la realidad de la economía ecuatoriana. Nuestra economía, por características estructurales, ha sido una agroexportadora neta hasta que tuvimos el petróleo, pero con el petróleo lo que cambia es el recurso, de recursos naturales renovables a uno no renovable, pero seguimos siendo primario exportadores. Entonces, si bien el cacao, el banano y otros productos son muy importantes en términos de las exportaciones y de la generación de ingresos para el país en el exterior, tenemos que tener en cuenta que tienen que complementarse, si bien tienen que impulsarse, tienen que complementarse en términos de generación de valor agregado a partir de estas mismas producciones, además que la economía también tiene que generar una transición de esa dependencia en recursos naturales hacia producciones con valor agregado y con tecnología que se fundamentan en el talento humano, que ese es un recurso inagotable. Ese es otro punto que todavía tenemos que irlo trabajando. Eso es lo que ya se planteó de alguna manera en la propuesta del cambio de la matriz productiva, pero esto requiere impulsarse mucho más, redefinirse en algunos aspectos para que pueda tener éxito. Entonces, desde la perspectiva particular del cacao, está muy bien y se debe impulsar no solo al cacao, sino a otras exportaciones que pueden tener ciertas características especiales que les hacen únicas, pero tenemos que empezar a trabajar en la construcción de las cadenas, es decir, el Ecuador no debe limitarse a exportar el cacao, para que entienda el público, el Ecuador debe aprovechar ese cacao para exportar el chocolate. Correcto. Gracias, economista. No sé si alguna más para poder ir al corte y luego de la parte de la ciudadanía, por favor, Salomé. Bueno, Ramón, le dejo a la ciudadanía y al público que nos escucha y nos ve por los medios legislativos la siguiente pregunta. Y quiero saber si ellos conocen cuáles leyes se aprobaron para promover la producción y el empleo durante este periodo legislativo. Después del corte tenemos las respuestas. Hasta mientras, piénselo en su casa y el público aquí que nos acompaña. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Volvemos entonces. Amigos, bienvenidos nuevamente al Termómetro Ciudadano. Después de la pausa nos quedamos con una inquietud y es que nos gustaría a nosotros conocer si es que la ciudadanía o nuestros invitados conocen acerca de las leyes que fueron aprobadas para promover el empleo y la producción en este último periodo. Ramón. Muy bien, entonces vamos a ir con don Fernando Alvarado Contreras, quien es ingeniero en minas y se encuentra aquí como invitado. Luego de una pequeña presentación, yo les ruego de favor entonces facilitar la palabra a los ciudadanos para que puedan hacer uso de ella en el tema planteado en esta jornada. Don Fernando Alvarado Contreras, minería, y este es uno de los temas que en economía va a marcar una ruta también en lo que será cualquiera de los dos gobiernos, la eventualidad de Lenín Moreno, la eventualidad que pueda hacer el señor Guillermo Lasso. ¿Cuál es el punto de vista que tiene usted sobre el potencial de este sector productivo para este próximo periodo presidencial? Bien, bueno, buenas tardes con todos. Básicamente la actividad minera está relacionada, muy relacionada con el tema de la ciudadanía, ¿no? Cada persona tiene una aspiración siempre de tener un hogar, de tener un vehículo, cotidianamente se encuentra involucrado con la tecnología, a donde básicamente se enfoca la minería. Relacionados, por ejemplo, los lentes, lo que es el celular, lo que es esta infraestructura, básicamente se constituye por minería. Es por ello lo importante que esta actividad sea otra de las cuales permitan la producción en el Ecuador. Bien se hablaba aquí de lo que es el cacao, bien lo que se hablaba de la actividad agroindustrial, pero sin embargo la actividad minera es un eje que ayuda y promueve el desarrollo también de estas industrias.
Actualmente en el Ecuador existe varios tipos de minería, entre ellas lo que es la metálica, la no metálica y los materiales de construcción. Los regímenes de minería están determinados desde minería artesanal hasta gran minería, pasando por la pequeña y la mediana minería. La minería, al estar relacionado, básicamente es una industria muy importante y tiene varias etapas en la actividad. Por ejemplo, varias industrias, el tema minero básicamente se desarrolla en una dinámica de un negocio de los depósitos, de la venta de depósitos. Actualmente, por ejemplo, en el año 96, una pequeña empresa vino a explorar lo que son los sectores de la Cordillera del Cóndor. La Cordillera del Cóndor, una vez que se descubrió el proyecto Mirador, fue vendido a otra empresa mucho más grande, y así hasta ahora tener la empresa EXA de capital chino. Entonces, esta es una cadena de negocio que se va desarrollando simultáneamente, que permite que varias industrias se desarrollen de la mano. Hablábamos de una empresa pequeñita de exploración, que es un negocio simplemente dar un valor agregado a este depósito y promocionar su venta. Bien. ¿Sí? Fernando, vamos a ir desarrollando estos asuntos. Yo quisiera, por favor, entonces, que se ceda la palabra a la ciudadanía, por favor, producción, para ir con los planteamientos. El tema importante y el tema que probablemente antes de, inclusive este programa lo decíamos, ¿está usted pensando en hacer un préstamo? ¿Está usted pensando en poner un negocio? ¿Está usted pensando en hacer algún emprendimiento? Pues este es momento preciso para hacerlo, o debemos esperar a que asuma otro presidente de la República. Estos son asuntos que nos toman tiempo, pero que son altamente importantes porque es la economía la que se desarrolla y es el bienestar de las familias. Ciudadano, adelante. ¿Tiene el micrófono, por favor? Para que se pueda entonces dirigir, hágalo con libertad. ¿De dónde viene? Su nombre, tenga la bondad. Buenos días, buenas tardes en este caso. Aló. Aló. Adelante. Sí, mi nombre es Andrés Yumiquinga, yo soy un ciudadano. Andrés. A ver, mi pregunta es a una mirada internacional. O sea, vemos que en una de las potencias del mundo ganó un presidente que hizo de su bandera el proteccionismo de los mercados. Entonces, yo me pregunto como ecuatoriano, ¿qué posición debe tomar el Ecuador o el siguiente presidente que venga ante esta posición que quizás el mundo inicie una era del proteccionismo? ¿Qué posición ¿Pero qué se refiere a la relación también que, por ejemplo, cuando habla de la era del proteccionismo, de la propuesta norteamericana, por ejemplo? ¿Se refiere a aquello? ¿O se refiere a que globalmente así están actuando los estados? Sí, yo pienso que va a ser una tendencia a nivel mundial. O sea, como el Ecuador va a tomar posición ante ello, porque vemos que hace un mes se eliminaron las importaciones a los limones argentinos, entonces, o eliminaron el TTC, o inclusive lo van a plasmar con un muro. O sea, se mira claramente que va a empezar una era quizás de ese estilo. El Ecuador, ¿qué posición debe de tomar ante esa visión? Esto es economía internacional. Muchas gracias, Andrés. A ver, gracias. Economista, usted en ese ámbito sí lo domina. Ya, hay que entender cuáles son las razones que le llevan al presidente Trump a dirigir en este caso la política comercial de los Estados Unidos en un sentido que podríamos decir contrario a lo que había sido su historia en las últimas décadas, precisamente direccionada a promover el libre comercio. Las circunstancias que derivan en este golpe de timón de 180 grados son precisamente derivadas de un modelo neoliberal que buscó los Estados Unidos y que le termina rebotando a sí mismo, dadas las condiciones en las que se desarrollaron las principales economías capitalistas en el mundo en los últimos años. Es decir, el libre comercio resulta que es muy adecuado para el país que es un exportador neto de valor agregado y alta tecnología. Y resulta que es nuestro caso. No es nuestro caso y tampoco es ya el de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque precisamente el mismo libre comercio manejado desde cierta perspectiva derivó en que las grandes empresas estadounidenses externalicen su producción. La industria automotriz estadounidense estableció plantas en México amparadas en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Asimismo, la producción industrial de muchos de los productos diseñados en Estados Unidos, por ejemplo,
ejemplo, los teléfonos celulares Apple y toda la línea de aparatos de alta tecnología son elaborados en China. Entonces, precisamente desde la perspectiva del libre comercio, cuando se externalizan los procesos productivos, lo que se generó en los Estados Unidos son presiones muy fuertes en términos de desempleo, de desarticulación de cadenas productivas locales, etcétera. Entonces, ¿cuál es la lección que nos da esto? Que la promoción de estos conceptos muchas veces teóricos, como es el del libre comercio, de una forma extrema a mansalva, terminan siendo negativos en la medida de que no hay balances o no hay contrapesos desde perspectivas de su manejo más moderado y teniendo en cuenta las realidades en las que se desenvuelven los países. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Los países actúan desde la perspectiva de la realidad en la que se inscribe su desempeño económico. Entonces, esto no quiere decir necesariamente que el resto del mundo asimismo va a dar ese golpe de timón de 180 grados y vamos a entrar en una era de proteccionismo. No, todo dependerá de los tipos de relaciones que tienen los países, de cómo están sus aparatos productivos, en qué medida están sufriendo de situaciones similares a la de Estados Unidos o no. En el caso de las economías de menor desarrollo y economías como la ecuatoriana, si bien es importante generar ciertos mecanismos de protección para que pueda florecer su aparato productivo interno, desde otra perspectiva se tiene que modular ese comercio para también poder acceder a otros mercados sin mayores restricciones. Correcto. Es decir, se tiene que manejarse siempre en un punto intermedio. Correcto. Gracias, economista de la Torre. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, ciudadana. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Dávila. Sonia Dávila. Adelante, Sonia. Tengo una pequeña empresa textil. Ya. Y perdone la pregunta, no sé si hay cómo subir un poquito el volumen interno para que se pueda escuchar por parte de las personas que asisten. Gracias, muy gentil. Adelante, perdón la interrupción. Mi pregunta es, bueno, con el programa Hilando el Desarrollo, que es el que implementó el gobierno de Alianza País, se ha creado muchas fuentes de empleo artesanales a nivel nacional. Entonces toda la gente está esperanzada en que ya viene el programa Costa, en que ya viene el programa Sierra y todos están esperanzados en que va a haber trabajo. ¿Qué confecciona usted? ¿Perdón? ¿Qué confeccionan ustedes? Proveo a los artesanos, les proveo la tela, o sea, es una cadena, ¿no? El gobierno, cadena productiva. Es una cadena productiva. Entonces, está muy preocupada los artesanos, si es que se diera el caso que gane el señor Lasso, si suspendiera este programa, realmente va a ser duro para ellos, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja con usted, señora, en su emprendimiento? Conmigo, en mi empresa, 20 personas, pero 20 personas. Mis clientes tienen otras 15, otras 10 personas cada cliente. Entonces ellos se encuentran muy preocupados porque ¿qué va a pasar? Están ellos ya cada año preparados y seguro que tienen trabajo. O sea, prácticamente, si es que el programa ya no se diera, se quedaría mucha gente sin trabajo. Bien. Ese es su punto de vista. Esa es mi preocupación y mi punto de vista. Correcto. Gracias, Sonia Dávila. Ella es proveedora para el Estado, en este caso, de un servicio, ¿no? Que es la entrega de las telas para que otros, en cambio, confeccionen uniformes escolares. Así es. Bueno, no sé si podamos un poquito intercambiar esas preocupaciones de la ciudadanía. Fíjese usted, economista, y también a Fernando Alvarado Contreras sobre estas cosas que nos preocupan en la vida diaria y que tienen que ver ahora con la producción nacional, empleo y empleo, ¿no? Ahí es importante destacar una característica negativa de sociedades como la ecuatoriana, precisamente frente a situaciones como la actual, que estamos próximos a un cambio de gobierno. ¿Qué es lo que sucede y ha sucedido en el Ecuador? Es que ha habido una falta de institucionalidad. ¿A qué me refiero? Es decir, no se entiende al Estado como un ente permanente cuyas políticas tienen que ser de largo plazo. ¿Y qué es lo que hemos visto en la historia reciente del Ecuador? Que cambia un gobierno y es a refundar la patria, como se dice. Es decir, es un borrón y cuenta nueva con otras políticas, con otros mecanismos que durarán lo que dure ese gobierno y otra vez volvemos a una situación similar. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 10 años? Precisamente por la estabilidad política que hemos vivido, se ha dado una construcción de cierta institucionalidad, de ciertas prácticas que ya de a poco vienen a ser prácticas no de un gobierno, sino de un Estado. Pero enfrentamos nuevamente ese peligro de que si se da un gobierno con otra visión, puede haber
un levantamiento de muchas de estas medidas que precisamente entran en esa lógica de que cada siguiente gobernante piensa que es el dueño de la razón, dueño de la verdad, y que en sus manos está esa refundación de la patria. Entonces, Gracias, eso es un riesgo muy alto. Gracias, economista Carlos de la Torre. Y antes de que, un ratito nada más, ciudadano, que también ya está listo, la cadena y la importancia económica de la minería es también la que tendría un cambio rotundo en torno a la administración del Estado, cuando con Lenín Moreno pues se supone habría un seguimiento de lo propuesto ya y el camino que usted hace un momento había dicho. Con el señor Lasso sería totalmente diferente, inclusive ha hecho ya los avances en diálogos políticos para restablecer algunas de las cosas que han querido, por ejemplo, y que han reclamado muchos movimientos sociales en zonas donde se explota, que es ir hacia la consulta previa, pero obligatoria, ya no nada más preguntarle nada más a la población qué es lo que irían a hacer, sino obligatoria. Si alguien dice, o un grupo de la ciudadanía de alguna de las parroquias o cantones donde se explota dice no minería, pues se retroceden en absolutamente todos los proyectos. ¿Cuál es su visión de lo que podría ocurrir en lo económico en esta área? Sí, básicamente, como bien hablaba acá la ciudadana, en minería también existen estos grupos de minería artesanal que propenden siempre a una mejor tecnificación y a subir una escala mayor, ¿no? Entonces, al momento de generar este tipo de inestabilidades políticas, lógicamente todas estas actividades relacionadas a la actividad artesanal, en este caso en la minería, también tambalea. ¿Por qué? Porque lógicamente en todo este periodo de gobierno ha habido un incentivo a lo que es la formalización, la regularización de las actividades mineras y tratar de propender a mejores prácticas. Hay varias instituciones que se ha creado, incluso desde la nueva ley que fue reformada en el 2009, que propone que haya una asistencia por parte del Estado a la actividad artesanal y a la actividad de pequeña minería. Entonces, incluso ha habido como motivaciones para esta actividad en lo que es incluso importación de maquinaria, ¿no? Y ese tipo de situaciones ayuda para que sea una explotación más técnica, ¿sí? Una explotación mucho más adecuada y lógicamente no se tenga problemas y daños como los que ocurrieron en Nambija. ¿Ha ido a Nambija usted? Claro, lógicamente. Se conoce, ya. Nambija, yo también claro conocí, que sí. Y pude observar hace unos 5 años todavía el grado de degradación ambiental todavía, cuando recién se comenzaba a trabajar la regularización. Y justamente con ese tema que se toman, que aportamos con Nambija, esa es la visión que tiene la gente sobre la minería. Una minería artesanal a gran escala. Lógicamente ahora ya esta comunidad se asoció, es una empresa de pequeña minería que lógicamente se está empoderando del depósito y se va a hacer cargo, lógicamente, la responsable de trabajar ambientalmente en este Muchas sector. gracias a Fernando Alvarado Contreras. Le digo el segundo apellido para lógicamente que no se confunda que se trata de un funcionario del Estado, el ministro de Turismo. Bueno, ciudadano, perdone, adelante, ¿su nombre? ¿De dónde viene? Muy buenas tardes, yo vengo de aquí de la ciudad de Quito, mi nombre es René Ayala. Yo quisiera más hacer un comentario hablando de este tema tan importante del sector productivo y entender que el sector productivo es la economía de las diferentes actividades que nos ayudan al PIB. Comprendiendo esto, tanto la minería como la agricultura son actividades productivas. La diferencia es que la minería es una minería extractiva y la otra es una productiva. ¿Qué es la ventaja de la minería? La minería proporciona mucho trabajo, son capitales grandes que mueven y también la minería responsable crea muchas fuentes de empleo. La otra cosa importante es que la parte de la agricultura también nos estamos encaminando, ¿no? Son dos retos que tenemos que afrontar. Yo creo que los dos candidatos presidenciales tienen que afrontarlo, porque la minería aportaría con los proyectos el 4% al PIB. La agroindustria también aportaría al PIB bastante, pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que las dos se las puede llevar a la manera, y lo importante de esto es que las dos contribuyen a la economía de un país que necesitamos. Las dos generan trabajo, es decir, que haciendo una minería muy responsable se puede llegar. Es el caso de los diferentes proyectos mineros, ¿sí? Que de gran escala o proyectos estratégicos que ya se va haciendo. Y el mensaje aquí es que la autoridad debe estar preparando hacia la ciudadanía la gestión del cambio.
¿Cómo nos vamos a proponer? Como ustedes saben, todo cambio nos produce miedo a la minería, porque nunca hemos sido un país minero. País agroindustrial. Hacer agroindustrial de lo que fuimos antes, ahora con las nuevas tecnologías, también es otro miedo. No conocemos lo que es la agroindustria. Entonces aquí sería, ¿cuál sería la estrategia de los dos gobiernos? Porque van a necesitar las dos actividades para generar empleo, trabajo y a aportar al PIB, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces aquí en este sentido, las diferentes industrias mineras de estos grandes proyectos hacen sus programas sociales, ¿no? En el caso de Fruta del Norte, que es un proyecto que yo también conozco esto, genera con la comunidad, ¿no? También siembran café, cacao, importan a Canadá y llevan de la mano. Entonces lo importante es sumar que haya trabajo para todos los ecuatorianos, para las comunidades que se encuentran ahí. La otra parte son las regalías, el 60% para desarrollar esos comunidades aledañas. Generalmente uno, ¿no? Cuando vienen los extranjeros, peruanos, colombianos, chilenos, argentinos, oye, dice, ve tú, esos pueblitos parecen ciudades. Y esa es una realidad que lleva el desarrollo, tanto el agroindustrial como la minería. Correcto. Muchas gracias. Gracias, don René Ayala. Contradictoriamente a lo que decía don René, uno lee los resultados, Zamora Chinchipe gana quien propone todo lo contrario de lo que usted estaba diciendo, don René. De todas maneras, si en algún momento desea también referirse a aquello, puede hacerlo. A ver, fíjese usted estas apreciaciones, economista de la TOR. Ya, vamos conversando primero sobre las características que tiene la minería. Sí, la minería, ya. ¿Por qué es que puede generar mucho rechazo el desarrollo de la producción minera? Es por las características que tiene esta explotación que pueden afectar al medio ambiente. Pero tenemos que entender ya desde una perspectiva amplia, macroeconómica y de largo plazo, qué es lo que está detrás de impulsar la minería en un país como el Ecuador. Es evidente que es un recurso natural no renovable que se va a acabar en algún momento y que el proyecto que se debería seguir es precisamente de ese cambio de las estructuras productivas hacia la generación de valor agregado sobre la base ya del talento humano y no de esos recursos naturales. Pero ¿qué es lo que tenemos en este momento para poder impulsar esa transición? Porque esa transición va a costar muchísimos recursos financieros, mucho tiempo, etcétera. Es decir, se necesita que primero el país subsista durante ese tiempo y tenga los recursos para poder generar ese cambio que puede durar décadas. Y es ahí cuando tenemos que voltear la cara y mirar a los recursos naturales no renovables que tenemos, porque eso es lo que nos va a permitir ese cambio. Es decir, no es ni bueno ni malo la explotación minera per se, es cómo se la realiza y cómo se aprovechan esos recursos. Es decir, si es que vamos a seguir utilizando esos recursos para gastos innecesarios, para importación de vehículos, importaciones de televisores, etcétera, etcétera, o vamos a utilizar esos recursos como inversión productiva, jalando cadenas desde esa misma producción. Por ejemplo, con el petróleo, la construcción de refinerías para impulsar la industria de la petroquímica, desde la minería del cobre o de otros minerales, ir generando los productos a partir de esos minerales localmente. Hacia allá tenemos que apuntar y no quedarnos simplemente en la explotación y exportación. Eso por un lado. Y solamente una reflexión en ambos casos. Hoy en la mañana escuchaba a una virtual asambleísta, Liliana, se me va el apellido, Durán Aguilar. Ella es virtual asambleísta nacional y decía que la deuda que no ha podido, y es ella de Alianza País, no ha podido pagar el proceso de la Revolución Ciudadana, es la deuda con la agricultura. Y se refería el señor René Ayala precisamente al desarrollo de la agroindustria. Si no, tendríamos serios problemas, los mismos problemas que hemos tenido siempre. Hemos producido alimentos para comer, no para exportar específicamente, y lo hemos hecho ya en los últimos años con cierta fuerza, pero no con la que se necesita un país como el nuestro, que sí produce bastante comida. Unos dos puntos de vista sobre aquello, por favor, economista, o si no, Fernando Alvarado Contreras, que quiera complementar algo referente a la justamente con lo que habla acá el economista, totalmente de acuerdo, ¿no? La actividad, cuando uno no tiene esta capacidad de recursos para financiar tu política social, tú necesitas regresar a ver los recursos que tienes. En este caso es el tema de los recursos no renovables.
Sin embargo, los proyectos, lógicamente, permiten el financiamiento de otras industrias. Mediante los ingresos que se va a generar por la minería, estos van a permitir que se desarrollen todo lo que son la política social, programas de política, incluso en el tema del agro, porque estos dineros que ingresan permiten el desarrollo tanto del sector como en otros sectores. ¿Cuánto decía usted del PIB que produciría? ¿4%? El 4%. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿De 4.000? 4%, 4.000 millones. 4.000 millones de dólares. Ajá. Sí. El PIB anual de este país es cerca de 100.000 millones. 100.000 millones, ya. Sin embargo, lo que producimos en bienes y servicios de un país en un año. Así es. Sin embargo, adicional a ello, lógicamente, está la generación de todo ese empleo que se va a gestionar durante un periodo de explotación que es casi una generación. Por ejemplo, el proyecto de Fruta del Norte, estamos hablando de 20 años. Es casi todo una generación y garantizar que la familia de ese trabajador tenga una buena educación hasta que la persona se jubile o se cierre el proyecto, al igual que el proyecto minero Mirador o los proyectos que se van a desarrollar. Muchas gracias, Fernando Alvarado Contreras. A ver, damos paso a Salomé Sandoval. Adelante con ¿qué tenemos en las redes, por favor, Salomé? Ramón, muchas gracias. Bueno, ahora les quiero comentar otro dato interesante que está muy ligado a las redes sociales porque hace referencia al software. Es importante conocer que en el Ecuador existen alrededor de 600 empresas que se dedican a este trabajo, desarrollar software y programas informáticos. Muchas de estas son catalogadas como mini empresas y el sector nos comenta que existe un potencial de importación de este servicio. Sin embargo, necesitan ellos que el gobierno los ayude con un capital semilla porque a veces este capital viene desde el exterior. Eso es importante conocer ya que estamos hablando del tema de producción y esto del software es algo innovador ya que sale de la producción natural que tenemos en el Ecuador, la producción informática que ahora queremos desarrollar. Además de esto, me gustaría comentarles un poco acerca del consumo nacional, que es muy importante en la producción. Lo que se busca ahora es que los productos ecuatorianos sean promocionados en las perchas de los supermercados, para que nosotros como clientes compremos lo hecho en Ecuador, productos manufacturados, ropa, juguetes, etc. Es por eso que desde el 2016 se logró ingresar, además de esto es importante, además de nosotros consumir es importante exportar. Desde el 2016 se logró exportar el mango a China. Este es un dato muy importante ya que es un mercado enorme para el Ecuador. Y ahora sí, me gustaría ir con la parte más de redes sociales, comentarles a nuestros invitados que durante toda esta semana hemos recibido inquietudes ciudadanas con el hashtag retos productivos. Y no sé si me ayudan por favor con el primer tweet. ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces, Sole Díaz nos describe el siguiente. Deme un segundito porque me está fallando aquí. Listo. Sole Díaz nos dice: ¿cómo las salvaguardias han afectado al sector productivo? Me preocupa la situación que se vive en las zonas de frontera, que fueron las principales afectadas de esta medida. Quiere saber si ha valido la implementación de esta medida. No sé si me ayudan con la respuesta a nuestros invitados. Las salvaguardias, economista. Ya, muy bien. ¿Qué son las salvaguardias? Son unos sobrearanceles, es decir, se aplican unas tasas por encima de los aranceles que ya existen para determinadas importaciones. Esta es una medida que se viene aplicando desde mediados del 2015 a determinados productos precisamente para proteger la balanza de pagos del Ecuador a través de la balanza comercial, es decir, para evitar que se sigan saliendo dólares por importaciones en un periodo en que la economía ecuatoriana estaba en una franca desaceleración. Entonces, toda medida económica siempre tiene sus beneficios, pero también tiene sus efectos secundarios, casi como las medicinas, es decir, eso es inevitable. Entonces, cuando quienes toman las decisiones de política económica lo hacen, evalúan precisamente esa relación entre costos y beneficios. En el caso del Ecuador, desde la perspectiva macroeconómica, era fundamental sostener esa salida de divisas frente a la situación en la que estábamos viviendo, pero evidentemente eso va a impactar en algunos sectores que dependen mucho de las importaciones y de productos Perdón que me interrumpa, importados con los dos salvaguardias. candidatos, Sí. los dos han dicho que las van ya a eliminar, las salvaguardias establecidas desde el 2015. Sí, en definitiva, así no hubieran dicho, se tienen que eliminar, porque la salvaguardia es una medida de carácter temporal y que incluso es autorizada por la Organización Mundial de Comercio, porque si un país aplica unilateralmente salvaguardias sin
sujetarse a la normativa internacional de comercio exterior, puede recibir sanciones o retaliaciones de los países a los que les aplica estas salvaguardias, y estos países podrían asimismo aplicarles sobre aranceles, y eso afectaría en cambio las exportaciones. Sería entonces, peor el remedio que exactamente. la Entonces el Ecuador, ¿qué es lo que logró a mediados del 2015? Logró que se le autorice implementar este mecanismo durante un año, pero solicitó luego en 2016 una prórroga en virtud de que todavía no se resolvía el problema recesivo y el problema de balanza de pagos. Pero las salvaguardias tienen que desmontarse a mediados de este año, independientemente de que le hayan dicho los candidatos. Económico. Muchas gracias. Algo más, Salomé, por favor. Gracias, Ramón. Bueno, tenemos la siguiente pregunta que nos llega desde @pepeluchoguamani. Nos dice: soy pequeño comerciante y quiero saber qué se puede hacer para que el sector privado gane mayor competitividad. Bueno, eso sí es política pública, efectivamente. Sí, la competitividad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está un proceso productivo está en capacidad de colocar sus productos a un precio más bajo que la competencia, tanto a nivel local como a nivel internacional, y fundamentalmente a nivel internacional. Esto es importante porque esto garantiza que las exportaciones ecuatorianas sean colocadas adecuadamente en otros mercados y estas puedan incrementarse. Pero ¿qué es lo que está detrás de la competitividad? Está lo que se llama la productividad, es decir, producir con mayor eficiencia, que eso significa evidentemente menores costos. Para impulsar la productividad ya se ha hecho bastante lo que se llama la productividad dura, es decir, el establecimiento de mecanismos que puedan lograr una mayor eficiencia. Ahí está, por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas. Esto va a generar energía eléctrica muy barata, además limpia, que definitivamente va a aportar mucho en los procesos productivos, principalmente con valor agregado. La pregunta es la microempresa y el desarrollo de la productividad, porque la dura está en las carreteras, en todo lo que se ha hecho, los puertos, los aeropuertos, lo que usted decía, hidroeléctricas. Exactamente, pero es que ahí viene también una doble responsabilidad, es decir, hay una responsabilidad del Estado que está fundamentalmente en esta productividad dura. ¿Por qué? Porque el sector privado normalmente no va a invertir en ese tipo de proyectos, pero ¿dónde está ya la responsabilidad del sector privado? Que también implica recursos, implica adquisición de tecnología, implica renovación, por ejemplo, de maquinaria y equipo, etcétera, etcétera. Es decir, hay un espacio en el que tiene que trabajar el sector privado, pero aquí viene un elemento importante. Para eso se necesitan recursos económicos, y muchas veces el empresario y el microempresario no dispone de esos recursos y necesita financiamiento. Y ahí tenemos un gravísimo problema, un cuello de botella, que es la inefectividad del sistema financiero nacional privado para canalizar los recursos del ahorro hacia un crédito barato que no se está dando con tasas de interés muy altas. Exactamente. Un candidato ha propuesto inclusive $15,000, lo ha dicho así con números, para los pequeños emprendimientos. Así es. El otro ha dicho que va a dar inclusive al 1% créditos del sistema financiero público a 30 años. No sé si ahora si eso pero ya mismo lo vemos, por favor. Y si hay alguna otra pregunta, Salomé, avanzamos el programa y quisiera ver si es que pueden también participar 2 personas más o 3, o las que alcancen. Listo, Ramón, vamos con la última pregunta que llegó a redes sociales desde la cuenta @Wenverduga, y nos dice si se puede considerar que la economía ecuatoriana está en riesgo. Nos pide que les gustaría saber las opiniones de nuestros invitados acerca de esto. No sé si cualquiera de los dos, don Fernando Alvarado Contreras. Bien. Bueno, en el tema mío, que soy la situación minera, me diría que la industria minera a gran escala, lógicamente, ellos tienen 3 regímenes básicamente de riesgo, ¿no? El tema de los valores de los precios de los metales, ¿sí? El tema de la política y las inversiones extranjeras de la propia empresa, y únicamente en el tema de Ecuador, un país donde se vaya a implementar, es el tema de la firma de contratos de explotación. O sea, bajo este concepto y tratando de tomar un poquito de lo que se habló antes, yo quería tomar un punto, que si realmente las instituciones públicas están conscientes de lo que es el desarrollo de este tipo de industria. De industria, la minera, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque básicamente hasta ahora siempre los contratos, hay un cambio de gobierno y siempre se considera de que el contrato anterior del anterior gobierno está mal hecho. Exacto, no vale, está mal hecho, y lógicamente eso
parte desde la capacitación y tener profesionales cualificados y calificados, tener CUPEs especializados en cada tipo de industria, ¿sí? Tenemos bastante migración en lo que es el sector público. Ahora está un funcionario, después cambiará, o la otra que tiene falta de recursos o una mala administración de los recursos. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que para tratar de sobrellevar eso, se trata de conseguir un funcionario de otra especialización o de otra carrera para que trate de llegar a ocupar esta toma de decisiones tan importantes que conlleva al tema minero. Gracias, Fernando Alvarado Contreras. Despedimos, Salomé, el segmento suyo. Les pido de favor ir a una pausa cortita y dar paso a unas 2 intervenciones más para ir a las conclusiones, por favor. Listo, Ramón, yo me despido aquí en redes sociales, sin olvidarme de invitarles a todos ustedes a seguirnos a través de la cuenta @TVElEcuador y @la radio de la Asamblea. Recibimos sus opiniones, sus comentarios, sus críticas todas las semanas aquí en Termómetro Ciudadano. Nos vemos después de la pausa. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. En los pocos minutos que nos quedan en Termómetro Ciudadano queremos agradecerle. Bueno, ¿cómo se encuentran ustedes preparándose frente a lo que se viene? Dos ya en este momento candidatos finalistas a la presidencia y una Asamblea Nacional conformada con mayoría absoluta por Alianza País y Creo como segunda fuerza. ¿Cómo están viendo ustedes el asunto de desarrollo productivo, generación de empleo, o en este momento se han estacionado a esperar que las cosas se resuelvan electoralmente? Bueno, primero, muchísimas gracias la invitación. Gracias por venir, ingeniero. Y primero para decir que la CAPEIPI no puede detenerse, es decir, las pequeñas y medianas empresas tienen que seguir trabajando. Son las que más tienen que aportar al sector productivo del país y de hecho son las que aportan muchísimo al sector productivo del país dentro del tejido empresarial. Representan el 95% de lo que constituye a nivel productivo dentro del Ecuador. La CAPEIPI, como ustedes saben, tiene 8 sectores productivos, de los cuales hemos venido siguiendo, obviamente, las elecciones como se han venido preparando. De hecho, debo manifestar que hemos tenido en la CAPEIPI la presencia de los candidatos en un diálogo que lo hemos podido establecer con los que estuvieron finalistas también. Y bueno, con los candidatos oficiales que ya estaba, mejor dicho, oficialmente determinado quienes van a la segunda vuelta, pues sí nos ha interesado mucho saber el pensamiento respecto al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Yo he escuchado con mucho interés, por ejemplo, las intervenciones de las personas y manifestaban el sector competitivo. ¿Qué significa ser competitivo? No solamente es el aspecto económico o no solamente es el aspecto tecnológico, también aquí tiene que ver mucho el tema de la educación. Y yo quiero un poquito también reforzar el tema de la educación y de la capacitación de la cual pueden ser objeto tanto los empleadores como los empleados, porque también va desde el lado de la gerencia de las empresas que determinen políticas competitivas en las empresas como para lograr ser o tratar de sacar adelante a las empresas. ¿Y qué de bueno han podido sacar de los dos candidatos sobre el tema competitividad, que es producir bien, mejor? Bueno, nosotros de hecho, a ver, la CAPEIPI se encuentra inmersa en varios proyectos de capacitación que le hemos venido trabajando con el lado del gobierno. Uno de ellos es, por ejemplo, que poco se conoce aquí en el Ecuador, que es la implementación del parque tecnológico que obedece a lo que es Yachay. Yo también cuando alguna vez visitaba Yachay esperaba ver una universidad de $1.200 millones y con pocos de estudiantes. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, el gran apoyo que le están dando al tema de tener un parque tecnológico. Es decir, pueden relacionarse como cámara. Hemos firmado varios convenios con Yachay para trasladar, por ejemplo, las industrias de la CAPEIPI a una zona especial de desarrollo que está constituido en la ciudad de Yachay. Sí, físicamente. ¿Qué involucra esto? No solamente es el traslado de las empresas físicamente, sino todo el desarrollo tecnológico que podamos tener a través de los laboratorios que se han construido y de los que se pudieran construir. De hecho, la CAPEIPI o los empresarios de las pequeñas industrias demandan gran capacitación, sobre todo en el aspecto laboral o el aspecto de conocimiento. Y esto lo hemos venido conversando y tanto es así que a las empresas que se puedan trasladar ya, ¿no es cierto?, a Urcuquí, puedan tener mallas curriculares especiales para desarrollar a nuestros empleados. Ese es solo un punto, mire, dentro de la competitividad. Don Marco,
Carrión, le pido un favor. Hay también ciudadanos, a ver de repente si le plantea alguna pregunta o reflexiones sobre esto, economía y el próximo gobierno. ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde viene? Buenas tardes. Hola, mi nombre es Pablo Lastra, vengo de la ciudad de Ibarra. Contarle brevemente, por cuestión del tiempo, que yo emprendí hace unos 8 meses un negocio con un parte crédito y parte dinero que yo tenía, ¿no? Exactamente $30,000 efectivos míos y 50,000 que lo hice en un crédito. Ustedes acaban de hablar de algunas propuestas de algunos candidatos en las cuales se va a dar cierto empuje, ¿no? Con $15,000 o $20,000 para que inicien un negocio. En lo vivencial, personalmente mío, ¿no? Por los altos costos de las tasas de crédito, prácticamente eso es imposible sostenerlo, ¿no? Uno puede lanzar el negocio, pero sostenerlo es imposible. Lo digo de la parte vivencial en cuanto a mi respecto. Estaba en la área gastronómica, era un restaurante con una buena acogida, ¿no? Buena clientela, un aforo bastante amplio que me permitía ingresar dinero. El compromiso fue de pago para 6 meses, aproximadamente 10,000 mensuales, que estaba hecho el cálculo que así se daba. En los 2 meses le cuento que prácticamente empezó el aprieto, ¿no? por la cantidad de empleados que tenía que pagar, y en sí los pagos a los créditos, sumado a eso la renta alta, ¿no? Sumado a eso los impuestos, sumado a eso las multas a veces, ¿no? Liquidaciones de empleados que no han sabido hacer bien su trabajo, pero que por el sistema pues prácticamente el empleador se vuelve como un enemigo de estos formatos, ¿no? Entonces digo que debería ir acompañada de las propuestas, se ve bien, ¿no? Si es que esta propuesta va acompañado de unos 2 años por lo menos de gracia, para que en cuanto a impuestos, en cuanto a los... El sistema tributario, dice usted, legislar sobre todo, aquello para poder... Debería darse un periodo de gracia incluso para los empleados, ¿no? Como empleador, no pagar los bienes o beneficios de ley. No se puede seguro, hacer. Eso es difícil. No se puede hacer si eso no... Correcto. El gobierno debería hacer algunos formatos. Gracias. Fíjese usted qué testimonio. Desde allá ya en producción me están diciendo hasta aquí nomás llegamos, qué pena, cuando íbamos entrando en calentura, porque... Estas son las cosas que nos interesan. Fíjese usted un emprendimiento de ese nivel, ¿no, ingeniero? $80,000, ¿no? Es un dinero que es una fortuna en el caso de Ecuador para muchas personas. No sé si tengamos un par de conclusiones en lo económico, a usted, economista de la Torre, y también a usted, ingeniero Carrión, sobre este asunto, ¿no? El nuevo gobierno y las urgencias en política de producción y empleo. Bueno, yo quisiera rescatar un poco lo que decía el economista. En el tema de andar refundando al país. El país no está para seguirse refundando. Los países que han desarrollado y los países que se han logrado un gran desarrollo son justamente los que no refundan las cosas, sino que empiezan a trabajar en base de lo que está bien y propuestas muy concretas en base de lo que se debería hacer. Correcto. El país ya tiene que prepararse para 10 años de gestión o 20 años de gestión en el tema productivo. Y los dos gobiernos, los dos candidatos, mejor dicho, cualquiera que tenga la opción de ganar, pues tiene que enfocarse justamente en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que es las que más generación de valor agregado pueden dar. De hecho, en eso se está, ese es el tema de debate. Sí, cómo no, gracias, ingeniero Carrión. Y finalizamos también una corta conclusión, por favor. En definitiva, hay una tarea inconclusa, que es precisamente la de los recursos que se necesitan para impulsar el desarrollo. Muchos recursos que pueden venir desde los propios ecuatorianos, pero tenemos problemas en nuestro sistema financiero, no se han abierto mecanismos para poder también traer recursos frescos del exterior bajo otras modalidades que no sea la del lugar común de decir que venga la inversión extranjera directa. Es decir, hay mucho que se puede hacer por ahí, y eso de alguna manera ayudaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que muchas veces dependen de financiamiento porque no disponen de recursos propios. Gracias al economista Carlos Alberto de la Torre, quien es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica del Ecuador, y también al ingeniero Marco Rolando Carrión Buele, quien es el presidente de la CAPEIPI. Tendremos que hablar sobre estos temas que los hablamos todos los días en la calle, ¿no? Y ahora con más profundidad, ojalá que así siempre se puedan abrir más puertas en los medios de comunicación. Gracias a quienes han venido y han participado con sus testimonios de vida. Nos despedimos la próxima semana. Aciertos y desaciertos del Consejo Nacional Electoral y de nuestro sistema de elecciones, aquí en el Termómetro Ciudadano. Muy buenas tardes, muy buenas noches en muchas partes ya del país, excepto Galápagos. Que estén muy bien.
Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.